¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero mensaje oculto detrás del Sermón del Monte? Podría ser que en esas palabras pronunciadas por Jesús se esconde la clave para desbloquear bendiciones y transformar tu vida de una manera que jamás imaginaste. Y si te dijera que el Sermón del Monte no es solo un discurso inspirador, sino un mapa espiritual que pocos han sabido descifrar, y que dentro de sus enseñanzas se esconde un poder capaz de cambiar tu destino, abrir puertas que estaban cerradas y conectar tu corazón con el propósito divino de Dios. Muchos han leído el Sermón del Monte, pero pocos han comprendido su profundidad. Es más que palabras hermosas, más que mandamientos o consejos espirituales. Es una revelación celestial que contiene las claves del reino de Dios y el poder para transformar no solo tu corazón, sino toda tu realidad. Jesús pronunció esas palabras con una intención divina: abrir los ojos de aquellos que están listos para recibir un conocimiento superior, uno que rompe cadenas y trae verdadera libertad. Pero aquí está el misterio. ¿Por qué tantos cristianos viven lejos de las promesas del reino a pesar de conocer estas palabras? ¿Qué es lo que realmente quiso enseñarnos Jesús en esa montaña? ¿Cómo puedes aplicar sus secretos en tu vida hoy para recibir milagros y bendiciones? Lo que estás a punto de descubrir en este video podría marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Vamos a desglosar los secretos escondidos en el Sermón del Monte y a revelar verdades que te ayudarán a entender cómo vivir bajo la plenitud de la gracia de Dios, cómo experimentar su favor en cada área de tu vida y cómo activar las promesas del reino en tu caminar diario. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo muy importante. Comenta ahora mismo la frase "paz en Cristo" en los comentarios. ¿Por qué? Porque esta acción simboliza tu compromiso con la palabra de Dios y tu deseo de recibir su revelación. Además, al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas, obligando a YouTube a difundir la verdad del Evangelio a aquellos que más lo necesitan. Si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Porque cuando lo haces, te conviertes en parte de una misión divina: compartir la luz de Cristo con el mundo. Muchas personas utilizan este contenido como su alimento espiritual, como su iglesia en la distancia. Y al interactuar con este video, ayudas a expandir el mensaje de Dios. Recuerda, la penúltima enseñanza de este video contiene una clave poderosa que podría ser la respuesta a la oración que has estado haciendo. Así que quédate hasta el final, porque Dios quiere hablarte hoy de una manera especial. ¿Estás listo para descubrir el poder oculto del Sermón del Monte? Abramos juntos las Escrituras y comencemos este viaje espiritual. 1. Las bienaventuranzas, la llave del reino de Dios. El Sermón del Monte comienza con una serie de declaraciones que han sido repetidas incontables veces, pero que pocos han llegado a comprender en su verdadera dimensión: las bienaventuranzas. Muchos las leen como simples bendiciones para diferentes tipos de personas. Pero, ¿y si te dijera que en realidad son llaves espirituales que abren las puertas del reino de Dios en tu vida? Jesús no estaba dando meras palabras de consuelo. Estaba revelando el secreto de cómo alinearte con la voluntad de Dios para recibir su favor y experimentar una transformación profunda. Cada bienaventuranza es una escalera que nos eleva a una dimensión más alta en nuestra relación con Dios, un código divino para acceder a las promesas del cielo aquí en la tierra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? No se trata de pobreza material, sino de una actitud del corazón.
Jesús nos enseña que el reino de Dios pertenece a aquellos que reconocen su necesidad espiritual, a los que se vacían de orgullo y autosuficiencia para depender totalmente de Dios. Quizás hoy sientes que te falta algo, que no tienes las respuestas, que necesitas más de Dios en tu vida. Eso es exactamente lo que te hace candidato para recibir el reino. Los autosuficientes, los que creen que no necesitan a Dios, se pierden esta bendición. Pero aquellos que claman con humildad, reconociendo su necesidad de Él, encuentran las puertas del reino abiertas de par en par. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Aquí Jesús nos da un mensaje esperanzador. Dios ve tus lágrimas y no las desperdicia. Cada dolor que has atravesado, cada pérdida, cada herida en tu corazón, tiene un propósito. Cuando el mundo llora, lo hace con desesperación. Pero cuando un hijo de Dios llora en su presencia, ese llanto se convierte en semilla para una cosecha de gozo. Quizás hoy cargas con heridas profundas, con sufrimientos que parecen insoportables, pero Dios te dice que no estás solo. Cada lágrima derramada con fe será respondida con su consuelo divino. Recuerda que el Espíritu Santo es llamado el Consolador, y si hay algo que Él hace perfectamente es sanar corazones quebrantados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. En el mundo nos enseñan que solo los fuertes, los agresivos, los que se imponen son los que conquistan. Pero Jesús nos muestra un camino completamente diferente. La verdadera autoridad y el dominio vienen a través de la mansedumbre. Ser manso no significa ser débil. Significa tener el poder bajo control, someter nuestra voluntad a Dios en lugar de reaccionar con ira o violencia. Moisés fue llamado el hombre más manso sobre la faz de la tierra, y sin embargo, Dios lo usó para liberar a una nación entera. Jesús mismo en su humildad conquistó la muerte y el pecado. Si hoy te enfrentas a situaciones donde sientes la tentación de reaccionar con orgullo o enojo, recuerda esta promesa: los mansos heredarán la tierra. No los que se imponen por la fuerza, sino los que confían en Dios para que Él pelee sus batallas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Dios responde al hambre espiritual. No bendice a los indiferentes, a los que viven en tibieza, sino a aquellos que tienen un deseo ardiente de su presencia, de su verdad, de su justicia. Si sientes que tu vida está estancada espiritualmente, pregúntate: ¿tengo hambre de Dios? Anhelo más de Él, porque a los que tienen hambre y sed, Él los sacia. Esta es una promesa poderosa. Si hoy sientes un vacío, un deseo profundo de Dios, una necesidad de experimentar más de su presencia, esta palabra es para ti. Prepárate para ser saciado, porque Dios promete llenar a aquellos que lo buscan con intensidad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Mateo 5:7. Jesús nos revela una ley espiritual fundamental. Aquello que damos es lo que recibimos. Si damos amor, recibimos amor. Si damos perdón, recibimos perdón. Y si somos misericordiosos, recibimos la misericordia de Dios. Hay personas que viven atrapadas en el resentimiento, en la falta de perdón, en juicios constantes hacia los demás. Pero Jesús nos dice: si quieres recibir misericordia en tu vida, primero sé misericordioso con otros. Tal vez hay alguien en tu vida que te ha herido profundamente. Tal vez sientes que no puedes perdonar. Pero hoy Dios te está llamando a liberar misericordia, porque al hacerlo tú mismo serás liberado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. El mundo está lleno de distracciones, de contaminación espiritual.
Pero Jesús nos enseña que solo aquellos con un corazón limpio podrán ver a Dios en su vida, en sus decisiones, en su propósito. No se trata solo de pureza externa, sino de pureza interior, de una relación genuina con Dios, de una vida sin doblez. Cuando buscamos la santidad, comenzamos a ver a Dios en cada detalle de nuestra existencia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. En un mundo lleno de conflictos, de divisiones, de guerras emocionales y espirituales, Dios nos llama a ser pacificadores. No a ser indiferentes, sino a ser instrumentos de su paz, trayendo reconciliación donde hay conflicto, amor donde hay odio. Si hoy hay caos a tu alrededor, si hay peleas en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones, Dios te llama a ser un pacificador, a reflejar su amor y su gracia en medio de la tormenta. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Ser cristiano no es fácil. Seguir a Jesús significa enfrentar oposición, burlas, rechazo, pero Jesús nos dice que cuando somos perseguidos por causa de la justicia, el reino de los cielos nos pertenece. Si alguna vez te han criticado por tu fe, si te han hecho sentir que no encajas, alegra tu corazón, porque esa es una señal de que estás caminando en el camino correcto. Las bienaventuranzas no son solo frases bonitas. Son un mapa para vivir bajo la bendición y el poder del reino de Dios. Cada una de ellas nos llama a una transformación interior, a un nivel de vida más alto en el que experimentamos la plenitud de Dios. Y esto es solo el comienzo. En el próximo bloque exploraremos una de las enseñanzas más radicales de Jesús en el Sermón del Monte. Una enseñanza que desafía la lógica humana, pero que tiene el poder de transformar tu vida por completo. ¿Listo para seguir descubriendo los secretos ocultos de este mensaje? 2. La sal y la luz del mundo. Tu verdadera identidad en Cristo. Jesús, después de revelar las bienaventuranzas, nos entrega una verdad impactante que cambia por completo nuestra perspectiva sobre quiénes somos en este mundo. Él nos dice que no somos personas comunes, sino que hemos sido llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. La sal de la tierra, un agente de transformación. ¿Por qué Jesús usa la imagen de la sal? En la antigüedad, la sal no solo servía para dar sabor, sino también como un conservante. Impedía la corrupción y preservaba los alimentos. Lo que Jesús nos está diciendo es que como cristianos, nuestra presencia en el mundo debe marcar la diferencia. En medio de un mundo lleno de maldad, injusticia y desesperanza, somos llamados a ser ese elemento que preserva los valores del reino, que impide que la corrupción del pecado destruya lo que Dios ha creado. Pero Jesús advierte algo crucial. Si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada. Esto significa que si como creyentes perdemos nuestra identidad, si dejamos de vivir conforme a los principios de Dios, si nos conformamos con la forma de vivir del mundo, perdemos nuestro propósito y nuestra capacidad de impacto. Has perdido tu sabor. Muchas veces la rutina de la vida, los problemas, las distracciones del mundo nos llevan a perder nuestro sabor espiritual. Nos alejamos de la oración, dejamos de leer la palabra, nos volvemos indiferentes. Y cuando esto sucede, dejamos de ser una influencia en el mundo. Pero hoy Dios te llama a recuperar tu sabor, a volver a encender tu pasión por Él, a ser esa persona que con su vida inspira a otros a buscar a Dios, a ser un verdadero embajador del reino, la luz del mundo, un reflejo de la gloria de Dios. Después de hablarnos de la sal, Jesús nos dice:
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14, 16. Jesús no dice que debemos esforzarnos por ser la luz del mundo. Él dice que ya somos la luz. Si Cristo vive en ti, su luz brilla a través de ti. El problema es que muchas veces intentamos ocultar esa luz. Nos avergonzamos de nuestra fe. Nos callamos cuando deberíamos hablar. Permitimos que el temor, la presión social o la complacencia nos hagan esconder la luz que Dios ha puesto en nosotros. Pero Jesús nos deja claro que una luz no fue hecha para ser escondida, sino para brillar. ¿Estás brillando o te has ocultado? Tal vez sientes que tu luz ha sido opacada, que has permitido que el temor, la duda o el pecado te alejen de tu propósito. Pero hoy Dios te llama a volver a brillar. No importa cuán oscuro sea el mundo que te rodea, una sola luz es suficiente para disipar las tinieblas. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto a dejar que Dios brille a través de ti, impactando a los demás con nuestras obras. Jesús dice algo clave: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto significa que tu testimonio es importante. La forma en la que vives, las decisiones que tomas, la manera en la que tratas a los demás, todo eso refleja a Cristo. No se trata solo de palabras, sino de acciones. La gente necesita ver en ti un reflejo del amor, la gracia y la verdad de Dios. Vuelve a encender tu luz. Si has sentido que tu fe se ha debilitado, si sientes que tu luz ya no brilla como antes, hoy Dios te llama a reavivar el fuego en tu corazón. No permitas que las distracciones, los problemas o el miedo te hagan esconder la luz que Dios te ha dado. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz del mundo y Dios te ha puesto en este tiempo y en este lugar para marcar la diferencia. En el siguiente bloque exploraremos una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús en el Sermón del Monte, un principio que choca con la lógica humana, pero que tiene el poder de traer verdadera paz y libertad a tu vida. 3. El verdadero significado de la justicia en el reino de Dios. Jesús, después de enseñarnos que somos la sal y la luz del mundo, hace una declaración que desafía por completo el entendimiento religioso de su tiempo. Porque os digo que, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Estas palabras debieron haber sido un choque total para sus oyentes. Los fariseos eran considerados los más justos de Israel. Eran los que cumplían la ley al pie de la letra, los que oraban, ayunaban y daban limosna. Pero Jesús dice que esa justicia no es suficiente, la falsa justicia de los fariseos. Para los fariseos, la justicia consistía en seguir reglas externas, cumplir rituales y aparentar santidad. Pero sus corazones estaban lejos de Dios. Jesús no está pidiendo que hagamos más obras que ellos, sino que vivamos una justicia diferente, una que nace del corazón y no solo de las apariencias. Dios no busca un cristianismo de fachada, busca corazones transformados, gente que no solo diga que cree en Él, sino que viva conforme a su voluntad. La justicia que agrada a Dios. Jesús nos enseña que la verdadera justicia no se trata solo de obedecer normas, sino de vivir en amor, misericordia y pureza de corazón. Por eso, en los siguientes versículos, Jesús comienza a profundizar en la ley y a mostrar su verdadero significado espiritual.
Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, llevándola a un nivel mucho más alto, el nivel del corazón. No basta con no matar, también hay que vencer la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5:21-22. La ley decía, no matarás, y los fariseos se sentían justos porque nunca habían derramado sangre. Pero Jesús va más allá. No basta con no matar, también hay que erradicar la ira, el odio y el resentimiento del corazón. Tal vez nunca has cometido un asesinato, pero ¿alguna vez has guardado rencor? ¿Has insultado a alguien en tu corazón? ¿Has deseado lo peor para alguien que te hirió? Jesús nos muestra que la raíz del pecado está en el corazón. No basta con evitar las acciones malas, hay que tratar con las intenciones y los pensamientos que nos contaminan por dentro. ¿Cómo vencer la ira y el resentimiento? Pidiendo a Dios un corazón limpio. La ira y el rencor pueden destruirte más a ti que a la persona que te lastimó. Dios quiere liberarte de esas cargas, buscando reconciliación. Jesús nos dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Mateo 5:23-24. Dios no solo quiere nuestra adoración, quiere que vivamos en paz con los demás, perdonando como Dios nos perdonó. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón y permitimos que Dios sane nuestras heridas. No basta con no adulterar, hay que cuidar el corazón. Jesús continúa diciendo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:27-28. Aquí vemos nuevamente cómo Jesús lleva la ley a un nivel más profundo. No basta con evitar el acto de adulterio, también debemos guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Hoy en día vivimos en un mundo donde la impureza está en todas partes. Redes sociales, películas, música, todo parece diseñado para contaminar nuestra mente. Por eso Jesús nos llama a ser radicales con el pecado. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mateo 5:29. No está diciendo que literalmente nos saquemos un ojo, sino que tengamos una actitud firme contra aquello que nos aleja de Dios. ¿Cómo vivir en pureza en un mundo tan contaminado? Cuida lo que ves y escuchas. Lo que alimenta tu mente afecta tu corazón. Llénate de la palabra de Dios. Aléjate de las tentaciones. Si sabes que algo te hace caer, evítalo. No juegues con el pecado. Busca ayuda en Dios. La santidad no se logra con fuerza de voluntad, sino con la ayuda del Espíritu Santo. No basta con hacer juramentos, hay que vivir con integridad. Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. Jesús nos enseña que la justicia verdadera se trata de vivir con transparencia e integridad. Un verdadero cristiano no necesita hacer juramentos para que crean en su palabra. Su vida misma es un testimonio de verdad. No basta con amar a quienes nos aman, hay que amar a nuestros enemigos. Aquí viene una de las enseñanzas más difíciles de todo el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:43-44. ¿Es esto fácil? No, pero es lo que nos hace verdaderos hijos de Dios. Amar a los amigos es fácil.
Amar a los enemigos es una señal de que Dios vive en nosotros. Cuando decides bendecir en lugar de maldecir, cuando decides perdonar en lugar de vengarte, estás actuando como Cristo. ¿Cómo amar a los enemigos? Ora por ellos. No puedes odiar a alguien por quien oras. La oración cambia nuestro corazón, hace el bien sin esperar nada a cambio. Si alguien te ha hecho mal, respóndele con bien. Es difícil, pero Dios se encarga de recompensarte. Recuerda, ¿cuánto Dios te ha perdonado? Si Dios tuvo misericordia de ti, ¿por qué no tendrías misericordia de los demás? Conclusión. La justicia del reino es un cambio de corazón. Jesús nos enseña que la justicia que agrada a Dios no es la de los fariseos, basada en apariencias, sino una justicia interna que transforma el corazón. Dios no busca personas religiosas, sino hombres y mujeres con un corazón sincero que amen a Dios y a los demás con autenticidad. Este es un desafío para todos nosotros. Dios nos llama a vivir un cristianismo real, a ser luz, a ser sal, a amar y a perdonar. En el siguiente bloque, veremos una de las enseñanzas más poderosas de Jesús, el poder de la oración secreta y la recompensa del Padre Celestial. 4. El poder oculto de la oración secreta y la recompensa del Padre Celestial. Después de enseñarnos sobre la verdadera justicia del reino, Jesús nos revela uno de los secretos más poderosos de la vida espiritual, la oración secreta. Mas, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. La oración que cambia el destino. Muchos ven la oración como una rutina, una costumbre o un simple acto religioso. Pero Jesús nos enseña que la oración es la llave que abre los cielos y nos conecta con el corazón del Padre. No se trata de palabras vacías ni de oraciones repetitivas. Se trata de entrar en la presencia de Dios y hablar con Él como un hijo habla con su Padre. La diferencia entre la oración religiosa y la oración del reino. Jesús advirtió contra la hipocresía de los fariseos, quienes oraban en público para ser vistos por los demás. Su motivación no era buscar a Dios, sino recibir el reconocimiento de los hombres. Por eso, Jesús nos dice que la verdadera oración ocurre en lo secreto, cuando cierras la puerta de tu habitación y te arrodillas en privado, sin que nadie te vea, sin buscar la aprobación de los demás. Allí es donde Dios se manifiesta con poder. La recompensa de la oración secreta. Jesús nos hace una promesa increíble. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto significa que cuando oras en lo oculto, Dios responderá de manera visible en tu vida. Si necesitas un milagro, si estás esperando una respuesta, la clave está en tu vida de oración secreta. Tal vez llevas tiempo esperando un cambio en tu vida. Hoy Dios te está llamando a buscarlo en lo secreto. El Padre ya sabe lo que necesitas. Jesús nos dice: no os hagáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, 7, 8. Dios no necesita que recites palabras vacías. Él quiere una conversación real contigo. A veces creemos que debemos explicarle todo a Dios, como si Él no supiera lo que estamos pasando, pero la verdad es que Él ya conoce cada detalle de tu vida. Entonces, si Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿por qué debemos orar? Porque la oración no es solo para pedir, sino para conectar nuestro corazón con el de Dios. El modelo de oración perfecto, el Padre Nuestro. Después de enseñarnos sobre la oración secreta, Jesús nos da el modelo perfecto de oración. Vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Cada palabra del Padre Nuestro tiene un significado profundo. Padre nuestro que estás en los cielos. Nos recuerda que Dios no es un ser distante, sino nuestro Padre cercano. Santificado sea tu nombre. La oración comienza con adoración, reconociendo la grandeza de Dios. Venga tu reino. Antes de pedir por nuestras necesidades, debemos desear que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No se trata de imponer nuestros deseos, sino de rendirnos a la perfecta voluntad de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios es nuestro proveedor y podemos confiar en Él para nuestras necesidades diarias. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No podemos recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar a otros. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Necesitamos la ayuda de Dios para vencer el pecado y las trampas del enemigo. El poder del perdón en la oración. Jesús enfatiza que la oración no es solo pedir, sino también perdonar, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. Aquí encontramos una verdad clave. El perdón es la llave que desbloquea la bendición de Dios en nuestra vida. Si sientes que tus oraciones no están siendo respondidas, pregúntate, ¿hay alguien a quien necesito perdonar? A veces, la mayor barrera entre nosotros y nuestras respuestas de Dios no es la falta de fe, sino la falta de perdón, el poder del ayuno en la oración. Después de hablar sobre la oración, Jesús menciona otra disciplina espiritual poderosa, el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6, 16. El ayuno no es solo abstenerse de comida. Es un acto de rendición total a Dios, un tiempo de búsqueda profunda. En el Espíritu, Jesús nos enseña que el ayuno debe ser en secreto, sin buscar la aprobación de los demás. Y, al igual que la oración secreta, Dios recompensa el ayuno en público. Las respuestas de Dios están en lo secreto. Muchas personas buscan soluciones en todas partes, pero Jesús nos revela un principio inquebrantable. Ora en lo secreto y Dios te responderá en público. Busca su presencia en lo oculto y Él se manifestará en tu vida. Perdona y recibirás perdón. Ayuna y verás el poder de Dios obrando en ti. Conclusión. Vuelve a la intimidad con Dios. Si has sentido que tu vida espiritual está seca, si sientes que Dios está en silencio, hoy es el día de volver a la oración secreta. Cierra la puerta, aléjate del ruido, arrodíllate y habla con tu Padre Celestial. Él está esperando para escucharte. En el siguiente bloque exploraremos una de las verdades más difíciles de aceptar, pero que puede liberar tu corazón de la ansiedad. El secreto de la verdadera riqueza y la confianza en la provisión de Dios. 5. El secreto de la verdadera riqueza y la confianza en la provisión de Dios. Después de enseñarnos sobre la oración secreta y el poder del ayuno, Jesús aborda uno de los temas que más preocupan a las personas: la riqueza y la provisión material. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Mateo 6, 19, 21. ¿Dónde está tu tesoro? Jesús nos revela un principio profundo. Nuestro corazón siempre sigue aquello en lo que más confiamos. Si nuestro mayor tesoro está en lo material, viviremos preocupados, ansiosos y atados a cosas que pueden desaparecer de un momento a otro. Pero si nuestro tesoro está en Dios, viviremos en paz, confiando en que Él es nuestro verdadero proveedor. La trampa de la acumulación. Vivimos en un mundo que nos dice que cuanto más tengamos, más felices seremos. Pero Jesús nos advierte que la acumulación de riquezas en la tierra es una trampa. Las riquezas pueden corromperse. Un desastre financiero, una crisis, una enfermedad pueden hacer que desaparezcan en un instante. Las riquezas pueden ser robadas. Lo que hoy tienes, mañana puede ya no estar. Las riquezas pueden volverse una carga. En lugar de traer paz, pueden generar ansiedad y preocupación. Pero hay una riqueza que nadie puede robar ni destruir: los tesoros que acumulamos en el cielo. ¿Qué significa hacer tesoros en el cielo? Jesús nos llama a invertir en cosas eternas, invertir en nuestra relación con Dios. Cada momento de oración, cada paso de obediencia es un tesoro celestial. Invertir en el servicio a los demás. Lo que das a otros, Dios lo multiplica para la eternidad. Invertir en la obra de Dios. Apoyar la expansión del reino es una semilla con recompensa eterna. Cuando vivimos con esta perspectiva, dejamos de vivir con miedo a perder lo material y comenzamos a confiar plenamente en Dios. No se puede servir a dos señores. Jesús sigue diciendo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. Aquí Jesús nos confronta con una gran verdad. No podemos vivir para Dios y al mismo tiempo depender del dinero como nuestra seguridad. Eso no significa que el dinero sea malo. El problema no es tener dinero, sino que el dinero nos tenga a nosotros. Si el dinero domina tus pensamientos, tus decisiones y tu paz, entonces se ha convertido en tu Dios. Pero cuando Dios es nuestra seguridad, el dinero se convierte en un simple recurso, no en nuestra fuente de confianza. La clave para vencer la ansiedad financiera. Jesús nos da una enseñanza que desafía la lógica humana: dejar de preocuparnos por nuestras necesidades materiales. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6, 25. Aquí Jesús nos da un mandamiento claro: no te preocupes. Pero ¿cómo es posible no preocuparnos cuando enfrentamos necesidades reales? Jesús nos da la respuesta: Dios cuida de su creación, ¿cómo no cuidará de ti? Jesús nos da dos ejemplos poderosos: las aves del cielo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Las aves no tienen preocupaciones financieras, no acumulan riquezas, pero Dios se encarga de alimentarlas cada día. Si Dios cuida de un pájaro, ¿cómo no va a cuidar de ti, que eres su hijo amado, los lirios del campo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Mateo 6, 28, 29. Dios viste las flores con una belleza incomparable y ellas ni siquiera se esfuerzan por conseguirlo. Si Él viste así a algo tan pasajero como una flor, ¿cuánto más cuidará de ti? El problema de la ansiedad. Jesús hace una pregunta clave:
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo 6:27. La preocupación no cambia nada, no te hace ganar más dinero, no soluciona tus problemas, solo te roba la paz. Jesús nos está diciendo, deja de preocuparte y comienza a confiar en Dios. La solución, buscar primero el reino de Dios. Aquí llega la clave de toda esta enseñanza. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En Mateo 6:33. Este es el secreto para la verdadera provisión. Poner a Dios en primer lugar. No busques primero el dinero, el éxito o la seguridad material. Busca primero a Dios. Vivir conforme a su justicia. Camina en obediencia y Él suplirá todas tus necesidades. Confiar en que Él añadirá lo que necesitas. No te preocupes por el mañana, porque Dios ya lo tiene bajo control. Conclusión, descansa en la provisión de Dios. Jesús termina este bloque con una promesa poderosa. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Dios no te ha llamado a vivir en ansiedad, sino en confianza. Si Él cuida de los pájaros y de las flores, cuidará de ti. Si Él sabe lo que necesitas antes de que lo pidas, te proveerá. La clave está en dejar de vivir preocupados por lo material y comenzar a vivir confiando plenamente en Él. En el próximo bloque, exploraremos una de las advertencias más importantes de Jesús en el Sermón del Monte: el peligro del juicio y la hipocresía. 6. El peligro del juicio y la hipocresía. Jesús, en su enseñanza del Sermón del Monte, nos advierte sobre un problema que afecta a muchos creyentes: el juicio hacia los demás y la hipocresía espiritual. En este bloque, Jesús confronta nuestra tendencia a señalar los errores de otros sin antes examinar nuestro propio corazón. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mateo 7:1-2. La trampa del juicio. A lo largo de la historia, los fariseos se caracterizaban por criticar a los demás mientras ocultaban sus propias fallas. Jesús nos enseña que cuando nos volvemos jueces de los demás, nos estamos colocando en una posición que solo le pertenece a Dios. Juzgar a otros con dureza no solo nos aleja de la misericordia, sino que también abre la puerta para que seamos medidos con la misma vara. Cada vez que condenamos a alguien, cada vez que criticamos sin misericordia, estamos declarando el mismo juicio sobre nuestras vidas. La hipocresía de ver la paja en el ojo ajeno. Jesús usa una ilustración impactante para mostrarnos la incoherencia del juicio sin autoevaluación. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. Aquí Jesús nos revela un problema común en la naturaleza humana. Vemos fácilmente los defectos de los demás, pero somos ciegos a los nuestros. Nos escandalizamos por el pecado ajeno, pero justificamos el nuestro. Señalamos los errores de otros, pero ignoramos nuestras propias fallas. Jesús nos llama a examinar nuestro propio corazón antes de intentar corregir a los demás. ¿Cómo? Evitar el juicio y la hipocresía. Examina tu vida antes de señalar a otros. En lugar de buscar los errores ajenos, pregúntate: ¿estoy agradando a Dios en lo que hago? Cultiva un corazón de misericordia. Recuerda que todos estamos en un proceso de transformación. Así como Dios ha tenido paciencia contigo, ten paciencia con los demás. Ayuda con amor y no con condena. Si ves a alguien en error, en lugar de juzgarlo, ora por él y guíalo con gracia. Busca primero ser transformado.
Antes de intentar cambiar a otros, pídele a Dios que transforme tu vida y que te haga un ejemplo de su amor. No deis lo santo a los perros. Después de hablar sobre el juicio, Jesús menciona una advertencia curiosa. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mateo 7:6. Aquí Jesús nos enseña que no todas las personas están listas para recibir la verdad de Dios. Esto no significa que no debamos compartir el Evangelio, sino que debemos tener discernimiento. Hay momentos en los que hablar de Dios solo provocará burla y rechazo. Si alguien es hostil hacia la verdad, es mejor orar por esa persona y esperar que Dios abra su corazón en el momento adecuado. Conclusión: vive con humildad y gracia. Jesús nos llama a abandonar el juicio, la hipocresía y la crítica constante. Dios nos ha llamado a ser personas de misericordia y gracia, no jueces implacables. Antes de criticar a alguien, recuerda cuánto Dios te ha perdonado. Antes de condenar a otro, examina tu propio corazón. Si vivimos con humildad, amor y paciencia, reflejaremos el verdadero carácter de Cristo. En el próximo bloque, exploraremos una de las promesas más poderosas del Sermón del Monte: el poder de pedir, buscar y llamar a la puerta de Dios. 7. El poder de pedir, buscar y llamar. La llave de las respuestas de Dios. Después de advertirnos sobre el juicio y la hipocresía, Jesús nos revela un principio fundamental del reino: la persistencia en la búsqueda de Dios. En este pasaje, Jesús nos enseña que Dios es un Padre amoroso que escucha y responde a quienes lo buscan con fe. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7:7-8. Dios responde a los que perseveran. Jesús utiliza 3 acciones que describen diferentes niveles de búsqueda espiritual. Pedir representa el acto de hacer una solicitud a Dios, expresar nuestras necesidades y deseos delante de Él. Buscar va más allá del simple acto de pedir, implica una actitud de diligencia, de búsqueda profunda de la voluntad de Dios. Llamar representa un nivel aún mayor de insistencia, como alguien que golpea la puerta hasta que se le abre. Jesús nos deja claro que Dios no ignora las oraciones de sus hijos. Si pides, recibirás. Si buscas, hallarás. Si llamas, la puerta se abrirá. Pero hay algo importante que debemos entender. Dios responde en su tiempo y según su voluntad. A veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios trabaja en nosotros mientras esperamos. ¿Cómo recibir respuestas de Dios? Ora con fe y confianza. Cree que Dios está escuchando y que responderá en el tiempo correcto. No te rindas si la respuesta tarda. Dios no siempre responde de inmediato, pero su silencio nunca es rechazo. Asegúrate de estar pidiendo conforme a su voluntad. No todo lo que pedimos es bueno para nosotros. Dios nos da lo que realmente necesitamos. Busca a Dios, no solo sus bendiciones. Muchas veces pedimos cosas, pero lo que realmente necesitamos es buscar más de su presencia. Dios es un Padre que da buenas cosas a sus hijos. Jesús continúa diciendo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7, 9, 11. Aquí Jesús nos da una imagen poderosa. Dios es un Padre bueno, mucho mejor que cualquier padre terrenal. Si un padre humano no le daría algo dañino a su hijo, ¿cómo pensar que Dios nos dará algo malo? Sin embargo, muchas veces desconfiamos de Dios, dudamos de su provisión
de su bondad, de su amor. Jesús nos está recordando que Dios siempre nos dará lo mejor, aunque en el momento no lo entendamos. La regla de oro: tratar a los demás como queremos ser tratados. Después de hablarnos sobre la confianza en la provisión de Dios, Jesús nos da un principio de vida que resume toda la enseñanza del Sermón del Monte. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Este versículo es conocido como la regla de oro y nos muestra que nuestra relación con Dios debe reflejarse en nuestra relación con los demás. Si queremos ser tratados con respeto, debemos tratar con respeto a los demás. Si queremos recibir perdón, debemos perdonar. Si queremos amor, debemos amar. Este principio resume toda la enseñanza de la ley de Dios: vivir con amor y misericordia. Conclusión: Dios responde, pero también nos llama a actuar. Jesús nos enseña que Dios es un Padre bueno que responde a quienes lo buscan con sinceridad, pero también nos desafía a vivir con un corazón generoso y justo hacia los demás. Si queremos recibir de Dios, debemos aprender a dar. Si queremos su bendición, debemos ser obedientes a su palabra. En el próximo bloque, Jesús nos revelará una de las advertencias más importantes del Sermón del Monte: la puerta estrecha y el camino que lleva a la vida. 8. La puerta estrecha y el camino que lleva a la vida. Después de hablarnos sobre la bondad de Dios y la importancia de tratar a los demás con amor, Jesús nos presenta una de las advertencias más serias del Sermón del Monte. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13, 14. Dos puertas, dos caminos, dos destinos. Jesús nos dice que en la vida hay dos caminos: el camino ancho, fácil, cómodo, sin restricciones, pero que lleva a la perdición. El camino estrecho, difícil, con sacrificios, pero que lleva a la vida eterna. Esto nos revela una verdad espiritual profunda. Seguir a Cristo no es el camino más popular. El mundo nos ofrece un camino ancho, lleno de placeres temporales, de independencia de Dios, de hacer lo que queremos sin restricciones. Pero al final, ese camino conduce a la destrucción. En cambio, el camino de Dios es angosto, requiere obediencia, sacrificio, renuncia al pecado, vivir en santidad, pero es el único camino que lleva a la vida eterna. ¿Por qué pocos eligen la puerta estrecha? Jesús nos advierte que pocos son los que hallan este camino. Esto es porque seguir a Cristo requiere negar el yo, dejar de vivir conforme a nuestros deseos y rendir nuestra voluntad a Dios. Ir contra la corriente. No seguir las tendencias del mundo, sino vivir según la palabra de Dios. Perseverar hasta el final. No rendirse cuando vengan dificultades o pruebas. Pero aunque el camino sea difícil, vale la pena. El mundo ofrece placeres temporales, pero Dios ofrece vida eterna, paz verdadera y gozo en su presencia. Los falsos profetas y el peligro del engaño espiritual. Jesús continúa su advertencia diciendo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Aquí Jesús nos advierte que no solo hay dos caminos, sino también falsos guías que intentarán desviarnos de la verdad. Estos falsos profetas parecen espirituales, hablan como si fueran de Dios, pero en realidad son lobos disfrazados de ovejas. ¿Cómo reconocer a los falsos profetas? Jesús nos da una clave para identificarlos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7, 16, 17. No debemos dejarnos engañar por la apariencia de espiritualidad. Debemos mirar los frutos. ¿Sus vidas reflejan el carácter de Cristo? ¿Su enseñanza está basada en la palabra de Dios o en intereses personales? ¿Conducen a la gente a una relación genuina con Dios o solo buscan fama y poder? El verdadero hombre de Dios no busca enriquecerse ni manipular, sino que vive en integridad y guía a las personas hacia Cristo. No basta con llamarse cristiano, hay que hacer la voluntad de Dios. Jesús nos da una advertencia aún más impactante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Aquí Jesús deja claro que no basta con llamarse cristiano, ni con decir que creemos en Él. La verdadera fe se demuestra con obediencia. Muchas personas piensan que serán salvas solo porque van a la iglesia o porque dicen creer en Dios. Pero si su vida no refleja la voluntad de Dios, su fe es superficial. Jesús incluso dice que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero Él les responderá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22, 23. Esto nos enseña algo muy serio. No se trata de hacer cosas para Dios, sino de conocerlo de verdad y vivir en obediencia a Él. Dios no busca gente religiosa, sino personas con un corazón sincero que vivan conforme a su voluntad. Conclusión: escoge el camino de la vida. Jesús nos llama a tomar una decisión: seguir el camino ancho del mundo o el camino estrecho del reino de Dios. Creer en apariencias o examinar los frutos para no ser engañados. Tener una fe superficial o vivir en verdadera obediencia. El camino de Dios no es el más fácil, pero es el único que lleva a la vida eterna. En el siguiente bloque, llegamos a la gran conclusión del Sermón del Monte, donde Jesús nos revelará la diferencia entre los que construyen su vida sobre la roca y los que la construyen sobre la arena. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. Eres parte de un pequeño grupo de personas que realmente buscan conocer la verdad y aplicar la palabra de Dios en su vida. Ahora dime en los comentarios, ¿por qué llegaste hasta el final de este mensaje? Escribe, construyo mi vida sobre la roca, como una declaración de tu fe y compromiso con Dios. Recuerda compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Tal vez Dios quiere usarte para cambiar la vida de alguien más. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque cada video es una oportunidad más para fortalecer tu fe y seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Antes de irte, quédate unos minutos en silencio, dejando que esta enseñanza penetre en tu corazón. Escucha la música de fondo y dedica unas palabras a Dios en oración. No pauses el video. Deja que Dios siga hablando a tu vida. Nos vemos en el próximo mensaje. Que la paz de Cristo te acompañe siempre.